pongo... Para que, nomás que yo no lo conozco de cara. A Aldo, ya que nos estaban pidiendo que siguiera con su conferencia porque estaba muy buena. Y pues bueno, le agarramos 5 minutos de adelante y como quieran, vamos con 5 minutos más con el siguiente. El caso es que ya estamos todos conectados. Nuestro siguiente ponente es el doctor Diego Martínez Conde. Él es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, fundador y creador de Botox, Centro de Entrenamiento Funcional, con certificaciones en CrossFit Kids, en CrossFit Endurance, en CrossFit Olympic. Tiene una especialidad en obesidad y comorbilidades y maestría en nutriología aplicada a la salud pública por la Universidad Iberoamericana. Hace consulta privada desde 2014 enfocada en medicina funcional integrativa, nutrición, prescripción de ejercicio, consejo nutricio y hábitos saludables. Desde finales del 2016 empezó a investigar a mayor profundidad y con mucho mayor efecto la cetosis y sus efectos terapéuticos en el cuerpo humano. Está en proceso de certificación para Fellow de Lifestyle Medicine. El doctor Diego Martínez Conde se dice a sí mismo que es un neófito y un feliz creyente y acérrimo promotor de la ganadería regenerativa. Tiene además una frase que lo motiva mucho de Martin Luther King que dice: un hombre que no tiene algo por lo que esté dispuesto a dar la vida, no está hecho para vivir. Bienvenido, doctor Martínez. Estás en tu casa. Muchísimas gracias. Y adelante con el tiempo. Lo que te quitamos lo puedes agarrar otra vez. Perfecto. Muchas gracias, Benito. Gracias a Diana, Benito. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Está. Ok. Ahí está ya la pantalla, doctor. Se ve muy bien. ¿Lo ven? Sí, muy bien. Adelante. Bueno, perfecto. De aquí ya empiezo con 40 o 45 minutos y si existe alguna pregunta, buenísimo, pero voy a respetar los 40 o 45 minutos para terminar a las 7 idealmente. Pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos. De verdad que quiero hacer un especial agradecimiento a Daniel Suárez porque pues literalmente gracias a él estoy aquí. Él fue quien me recomendó y pues, muchas gracias, Daniel, si estás ya aquí. Sé que la próxima es la tuya, entonces gracias de verdad de todo corazón. Gracias a todos porque a pesar de que no he podido escuchar todas las que me gustaban, ayer pude escuchar al señor Aurelio, el de Rancho Terrenates, y escuché también a Juan Dutra. Todos la verdad es que me dejaron muchísimas cosas, he aprendido muchísimo. Realmente no sé si esto es algo personal, pero yo creo que le podría pasar a cualquier persona. De verdad que dan muchísimas ganas de estar ahí en las fotos que ustedes mandan, que ustedes ponen. Por lo menos para mí es algo sumamente disfrutable estar en el campo, además de que en el ámbito y en el sentido médico para curar, pues vaya, eso es un remedio natural, literalmente gratis. Yendo al campo se curan muchísimas cosas y entonces da envidia, ¿no? Se dan ganas de ser ranchero, vaquero y ganadero al mismo tiempo. Ya lo soy de corazón, ya no me falta todo lo demás, que cada vez veo que es más. Gracias a todos los que están presentes, espero que esto les sirva, que les guste. Esto, más que ser una presentación, yo creo que lo menos que puedo hacer es hacer un homenaje a la ganadería regenerativa porque es muy, muy particular el efecto tan sanador, tan reconstructivo, tan inmensamente benéfico que tiene en la salud humana. Eso es algo que quiero recalcar y que voy a tratar de recalcar todo el tiempo. Y antes de que se me pase, después ya veré cómo hacerle para que esos animales que ustedes están creando, hacer un muy buen vínculo que sea lo más fácilmente posible hasta el plato que se lleva el ser humano a la boca. Creo que
pocas cuestiones son tan terapéuticas como un animal sano. Gracias a eso, el hombre ha sobrevivido por muchísimas cosas, a muchísimas adversidades, y creo yo, y estoy absolutamente convencido que la proteína de calidad y el animal y el consumo consciente de los animales, eso no lo digo yo, eso sí lo dice la ciencia, es rotunda la evidencia. El hombre está aquí gracias al consumo y a honrar a sus animales de esta manera. Entonces, yo a ustedes, a los que se dedican a esto, los honro de verdad, les doy mi más profundo respeto y agradecimiento porque es una profesión maravillosa y es la parte de hasta abajo, la última punta de la raíz, que es a lo que se dedica la nutrición y medicina funcional, es la medicina regenerativa, la ganadería regenerativa, perdón. La plática le pusimos así, medicina y nutrición funcional y las similitudes que hay. Voy a estar haciendo alusión, hablando de la ganadería y hablando de la medicina. En realidad, obviamente que yo no tengo ni la menor autoridad aquí en el sentido de ganadería regenerativa, pues porque no sé y aquí he aprendido muchísimos términos y cosas que necesito ponerme a estudiar muchísimo, pero algunas cosas que mencione, pues desde luego que si me equivoco será con todo respeto y no pretendo decir nada o ser autoridad en la ganadería de ninguna manera. Bueno, va. Estos son algunos de los que logré reunir, pero de verdad mi más profundo agradecimiento. Esto es, como ya lo mencioné, esto es un homenaje. Entrando a literal y para no aburrirlos y después tomar un ritmo un poco más rápido, ¿qué es la medicina funcional? Es una forma que está muy personalizada o 100% personalizada de colaborar con el paciente. Tiene una evidencia científica sumamente robusta, la misma que tiene la medicina, ahí se basa y además crea otras con estas otras terapias. Es como la medicina regenerativa que tiene toda la evidencia de la ganadería y además todo esto nuevo, todo este gesto colmado de amor y colmado de conciencia, que es la parte regenerativa en ganadería, ¿no? Es la parte funcional en la medicina, ¿no? Pero hay muchísima evidencia científica y el objetivo aquí es ir a la causa raíz. Esa es una diferencia. No tapamos síntomas ni signos, sino que atendemos la causa. Y lo que yo veo y el común denominador que aquí se huele a través de la computadora, qué lamentable es que no podamos estar en físico, ¿no? Me resulta muy lamentable esto porque pues, compartir la energía así de ustedes hubiera sido padrísimo, pero esperemos que para el 2021 así sea y que además tenga la fortuna que me vuelvan a invitar. Pero bueno, entonces el objetivo es la causa raíz y sobre todo con otros 3 subobjetivos o cosas muy puntuales. Uno, restablecer la salud si es que se había perdido, proporcionarle salud si es que no la tenía y si ya la tiene y está en sus condiciones más óptimas, que se mantenga, porque eso sí es talento. Y que se mantenga como algo funcional, como algo en su estado más óptimo. La gente, y como yo les digo siempre a mis pacientes, uno no sabe qué tan saludable está hasta que no tiene una hoja que dice el resultado bioquímico de sus estudios, ¿no? Sobre todo ahora en esta cuestión del COVID, hacer un estudio bioquímico vale la pena. La medicina funcional, que también le llamamos medicina integrativa, medicina regenerativa, medicina antiedad, medicina, bueno, tiene varios nombres, medicina holística, algunos otros, es la medicina de las 4 P's. Esto también yo lo veo como un común denominador en la ganadería regenerativa, ¿no? Siempre se enfoca en el animal y en el animal que casi podría tener nombre y a lo mejor el ganado en vez de que fuera por nombre, casi algunos vaqueros de lo que yo veo y de lo que yo observo aquí es que saben perfectamente las características del becerro, de la vaca, del toro. Prácticamente podrían tener nombres, ¿no? Son igual o más queridos que los perros. Entonces, en ese sentido, es así la medicina muy personalizada, muy individualizada
Y eso no es nada más que algo que representa pues mucho amor, mucha conciencia en eso. Es predictiva en el sentido de que a mí me gusta ver la parte predictiva como que es alguien que verdaderamente tiene un interés genuino por el paciente o en el caso de la ganadería, por el animal, y después de observar muchas cosas puede uno hacer predicciones para ver hacia dónde se va a ir, digamos, el futuro cercano y no tan cercano del paciente, o en su caso, ¿no? del animal, ¿no? Aquí yo creo que muchas cosas de la medicina funcional están tomadas de la naturaleza, igual que la ganadería regenerativa, que es la ganadería original. Aquí se emplean, lo que yo me doy cuenta es que se emplean estas nuevas técnicas, pero que lo que se mantiene es un profundo respeto por todos los integrantes de esos ecosistemas, ¿no? El suelo, el sol, las otras especies animales, desde luego las vacas o lo que sea su ganado. En ese sentido es prácticamente igual el respeto y el cariño que se le tiene y la atención que se le da. Por supuesto que es preventiva, porque como dice el doctor Robert Lustig, no se puede tratar el problema, se tiene que prevenir el problema. Es infinitamente más rentable y muchísimo menos costoso, si no es que caro, hacer una medicina preventiva. Yo creo que la ganadería regenerativa es precisamente eso, es algo que se está previniendo desde antes, se está trazando los mapas desde antes para no tener que estar tapando los hoyos y utilizando todas estas ofertas de la industria farmacéutica que son inmensamente venenosas, nocivas y destructivas, y que en el corto plazo es mucho más sencillo, y por eso desafortunadamente la gente que las usa pues quizá algunas veces no tiene de otra. Y también es participativa, porque en el sentido de la medicina, en el animal no lo ve así porque no tiene un juicio y nunca tiene querer culpar al otro. El animal es mucho más noble, son especies más nobles, casi cualquier otra especie animal, exceptuando el Homo sapiens sapiens. Entonces, aquí nunca le va a echar la culpa al paciente, al doctor. Como era antes, era que el doctor tenía el 100% de la responsabilidad, y en la medicina funcional, el paciente es parte fundamental de su éxito y de su evolución y de su recuperación y de su optimización metabólica y en general de salud. Entonces él no puede culparse más que a él. El médico es un facilitador, como ya lo han dicho otros ponentes y presentadores. El ganadero es este facilitador y como un poquito gestor de determinadas cosas en la naturaleza. Aquí pues es en la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero el médico es solamente un facilitador de algunas cosas. Quien se cura es el paciente. Y bueno, así como el futuro de la atención en la verdadera salud, ¿no? No la enfermedad. Hoy en día existe en Estados Unidos, en el gabacho le dicen el health care. Eso es totalmente falso, es el disease care. Todo donde esté la industria farmacéutica, y espero que aquí no haya peces gordos de la industria farmacéutica, y si sí es con todo respeto, pero pues la industria farmacéutica busca un profit muy grande y tiene muchísimos intereses, y esto genera pues que lo más importante sea generar el dinero mucho más allá de la verdadera salud de los pacientes. Entonces, y lo que más es rentable hoy, desafortunadamente, en la medicina, como en la ganadería en general, es la enfermedad. Entonces, la verdadera salud se atiende en animales con ganadería regenerativa y en humanos con medicina funcional, integrativa, holística o regenerativa o anti-aging, ¿no? Estos son los caminos que verdaderamente atienden la salud. ¿Cómo es hoy en día? Digo, todos lo conocemos, aquí no va a abundar muchísimo, pero se segmenta. Estas segmentaciones son buenas en un sentido, por supuesto, pero pues en otro sentido, cuando tú tienes estos sistemas tan sofisticados que se llaman vaca, cerdo, pollo, gallina, es decir, animal o un humano, son multisistémicos, y cuando se trata de dividir a uno, se termina siendo más pues desajustes y más entorpecimientos del curso de la salud, ¿no? Si vas por una cuestión tiroidea,
el endocrinólogo te va a arreglar la tiroides, pero entonces te va a fastidiar la cuestión digestiva o vas a estar muy ansioso, entonces vas a tener que ir con el psiquiatra después que te va a dar un ansiolítico, que te va a fastidiar los riñones, que entonces después vas a tener que ir con el nefrólogo y esto te provocó una alergia en la piel que te va a mandar al dermatólogo. Y esa es la historia del 99% de los pacientes que están en la medicina convencional. Así es, ¿no? Y lo malo es que lo vemos normal, pero es absolutamente anormal, es total y absolutamente común, pero totalmente anormal, ¿no? Como ustedes muchísimas cosas se darán cuenta, ¿no? Lo que platicaba Aldo, que el señor Menona, pues como que nunca le habían dicho y para él era normal ponerle químicos y fertilizantes y muchísimas cosas al suelo, y cuando alguien le dice, después va a venir una imagen fabulosa de Daniel Suárez, pues que la gente, has vivido chamaqueado todo el tiempo, ¿no? Has vivido en un embuste, ¿no? Muchos años de tu vida. Y como así funciona, no te mata y pues, te da para algo, pero no necesariamente ese es el mejor camino. Igualito en la medicina funcional. ¿Qué es lo que trata? Y cómo esto, a lo que quiero llegar con esto es, más que se divida en, digamos, de forma convencional la medicina funcional, busca 7 sistemas, por llamarlo de alguna manera, que se interrelacionan y tienen una interdependencia entre ellos. No se puede aislar a ningún órgano simplemente para la atención. Si es una cuestión con inmunológico, aquí tiene que ver el estómago, tiene que ver todo el tracto gastrointestinal, tiene que ver cómo están tus mitocondrias, tiene que ver cómo están tus glóbulos blancos, que también tiene que ver con la médula, que también tiene que ver con algo vascular. Lo mismo en la digestión y en la absorción de nutrientes, va a afectar cómo está el tracto gastrointestinal de la persona, cómo está su pared intestinal, que ahorita vamos a ver las similitudes per se que tienen en el humano y en la ganadería regenerativa. Después, por ejemplo, la energía, cómo afecta la energía, no solo depende de si tomas más café, ¿no? O de si uno se levantó antes o no, pues depende. Lo que realmente produce la energía se llama mitocondria. Ahí es donde se hace la moneda de cambio que se llama ATP. Digo, muchos de ustedes sabrán a lo que me refiero, quizá algunos no, pero pues esto es esta es la moneda de cambio y depende de otras cosas, no solo de la mitocondria. Entonces, a lo que voy es que esto en la medicina funcional se trata con cosas que siempre están interrelacionadas, que no permite que se aísle un solo órgano o un par de cosas en un sistema, como el sistema gastrointestinal o el sistema cardiovascular, siempre va a estar relacionado y va a ser interdependiente una de otra. Por eso se trata tan holísticamente, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son estos fundamentos? Algunos ya los había mencionado, pero es que cada persona es distinta. Aunque tengas un gemelo idéntico, si no vive lo que tú vives, de la forma en la que tú vives, en tú mismo, debajo de tu misma piel, va a ser ya totalmente diferente. Y aquí esto en el humano es cada vez más fuerte la epigenética que la genética. La genética cada vez se va desplazando y va perdiendo lugar, afortunadamente. Muchos estudios en gemelos idénticos, la salud depende del resto de los factores, de cómo duermes, cómo haces ejercicio, cuál es tu actividad física, cómo son tus relaciones sociales, cómo descansas, cómo gestionas el estrés, cómo convives con tu familia, con tus socios o colegas, con tus hijos, con tu pareja, con tus cuates. O sea, todo eso es importante, es fundamental, eso está en la base de la atención, que también eres una parte emocional, eres una parte espiritual, independientemente de la religión que quieras profesar, pero todo eso se tiene que contemplar para atender con muchísima calidad al ser humano, ¿no? Y creo que esto pues es igual, o sea, que no hay ninguna diferencia. En la medicina regenerativa, si algo he encontrado también, es la atención de todos los puntos. Yo siempre les digo a mis pacientes que si son 360 grados, tienes 360 puntos en los que puedes incidir, por lo menos, ¿no? Bueno, siempre centrar en el paciente.
esto es muy importante, la medicina convencional se centra en la enfermedad. A los médicos nos enseñan a ubicar síntomas y signos que te hacen diagnosticar o integrar para tener el diagnóstico de una enfermedad y dar un tratamiento. Para eso es sumamente bien, funciona sumamente bien, por eso la industria farmacéutica es tan trillonaria, porque eso está muy bien endoctrinado, 6 años mínimo de trepanación, que así debe ser. Cuando sales y quieres no hacerle así, y quieres descubrir algo, no sé si eso les pasa a los regenerativos, cuando están evolucionando hacia la ganadería regenerativa y dices, bueno, pero ¿cómo voy a dejar esto? ¿Pero cómo voy a generar y tal? Que me imagino que son miedos y dudas que salen, como los ponía Aldo, pues igualito aquí, ¿no? O sea, tú estás acostumbrado y has vivido con este dogma y cuando te lo cambian dices, chale, o sea, chin, ¿cómo le voy a hacer? Y siempre se puede, ¿no? Sobre todo cuando involucra algo más consciente o más amor, siempre se puede, ¿no? Llegar al balance en combinación con factores externos e internos que están afectando al paciente. Esto ya lo mencioné. Aquí involucramos dónde duerme, cómo duerme, quién lo acompaña, dónde trabaja, cómo está con su pareja, cómo está donde vive, cómo es el entorno donde vive. Todo eso lo contempla la medicina regenerativa. ¿Dónde está el rancho? ¿Cuántas piedras tienes? ¿Cómo está el suelo? ¿Cuál es la flora que tienes? ¿Cómo está desflorado o cómo se va reflorando el suelo? Para el animal, que es ultra trascendental, según lo que he escuchado, si tiene espadita y africana o zacates, acabo de tomar de ayer y hoy, ¿no? Pero qué importante es todos estos factores, no solamente si está tomando esta medicina o no. Eso es muy sencillo, pero eso realmente no requiere tanto talento, no requiere nada de talento. El organismo está íntimamente relacionado para crear equilibrio, absolutamente, ¿no? La naturaleza se encarga de regresar al equilibrio y así siempre ha sido y por eso nos hemos mantenido como especie. Porque naturalmente, mientras más imites, yo siempre les digo a mis pacientes, mientras más imites las conductas de los animales o las conductas de un niño que tiene estas conductas mucho más nobles, mucho más naturales y menos pervertidas, muchísimo más fácil va a ser que regreses al equilibrio. Si tú te tratas como se resuelve una vaca sola, cuando no le das prácticamente ningún ajuste, si se tenía que morir en el parto, pues se murió. Si tú le ayudaste, qué maravilla, y que nazca el becerro, porque además eso representa lana, pero la naturaleza se hubiera muerto y hubiera nacido otra especie mucho más viable, y a lo mejor el animal se aísla un poco, se detiene, baja su actividad. Lo mismo los seres humanos, así nos curamos naturalmente. Y el objetivo es instalar y desde luego mantener la salud más óptima, ¿no? Que esto es lo de hasta abajo, ¿no? del objetivo. Ahora, esta lámina quería llegar. Hay algunas analogías que yo encontré, algunas ya las mencioné, pero que son muy importantes y son, pues, la verdad es que algo hermoso de ver. La lluvia es fundamental y como dicen, ¿cuánto es tu tiempo de secas? ¿No? Como dicen los ganaderos, pues no existe, ¿no? Cada quien dice algo un poquito diferente, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? O sea, que tengas agua, ¿no? O sea, o lluvia o la red de agua que tienes para que tomen tus animales. El agua es igual de fundamental, ¿no? O sea, somos seres vivos que dependen de líquido. Nosotros somos alrededor de 70% agua y pues es fundamental literalmente para la vida. El suelo, ¿no? Esto que yo no sabía que le llamaban humus, pero que en las fotos se ve, me imagino que, digo, para mí no es tan común verlo, pero a lo mejor para un ganadero y para un agrónomo es sexy, ¿no? O sea, ver un humus con lodo, un humus que tenga lombrices, que tenga raíces, que es lo mismo que ver a lo mejor al microscopio una pared intestinal que esté verdaderamente sana con las vellosidades, que va a absorber el agua, que no va a provocar diarrea. Lo mismo en el suelo, ¿no? O sea, un suelo sano evita que haya estas inundaciones y que la ganadería regenerativa, como ayer lo decía Juan Roberto Dutra,
que a mí nunca me había caído el 20 de lo del agua, ¿no? Y que ellos producen agua y es agua limpia, porque realmente sus suelos están limpios, porque sus vacas están sanas, porque tienen el cariño y porque tienen el cuidado del ganadero y de sus vaqueros y de sus rancheros, ¿no? Y todo esto energéticamente no tiene nada más que ir hacia arriba, ¿no? O sea, estar bien. Luego el sol. Vivimos en un sistema que precisamente es solar, igual ya lo mencionaban. El sol es vital, ¿no? A nosotros nos da algo que se llama vitamina D3, pero es una hormona, el colecalciferol, que viene de los animales, no de las plantas. De las plantas viene el ergocalciferol, es muchísimo más absorbible el colecalciferol y es vital. No podemos vivir sin esto y es una molécula que está hecha a base del colesterol. El colesterol es sano, vital, necesario y está en todas nuestras células. Por si no lo habían escuchado suficiente, aquí sí les voy a hablar de las ventajas del animal, de la grasa del animal, de la grasa saturada, del colesterol, que son muy sanos. Eso es un embuste que nos han dicho. Pero bueno, voy a ver un poquito más rápido. La microbiota, ¿no? La microbiota y cómo aquí está, en la medicina tenemos gente que se está curando de enfermedades como demencias, enfermedades epilépticas, con el trasplante fecal microbiano, el tránsito intestinal, la digestión, la absorción adecuada de nutrientes. Ahora sí que en muy estricto sentido, comer caca no necesariamente es malo y bueno, la ganadería regenerativa es el ejemplo más claro, ¿no? Y no es lo mismo, ahora sí que hay de cacas a cacas, ¿no? Una caca sana, como ayer enseñaban, con los escarabajos que logran meter muchísimo más vida y muchísimo más humedad al suelo y esto tiene una cantidad de efectos inmensos en los que no voy a entrar, pero para la salud ambiental es inmensísima, importantísima y que se traduce en tranquilidad para el ser humano y en mejores climas. El descanso y el rebrote, que tiene su símil en el humano, en el ayuno. Ahora se ha puesto mucho más de moda porque se ha puesto muchísimo más de moda el metabolismo cetogénico y así, que tiene un principio sumamente noble. Tampoco voy a hablar de eso, pero el ayuno es algo natural. Antes no se comían 3 veces al día, eso lo inventó Kellogg's y lo inventaron los productores de cereales en principios del siglo pasado. Antes comías cuando había comida y te reunías a comer con muchas otras personas. Era un evento de alta energía, de compañía y de compartir. Los pastos, ¿cuántos pastos hay? ¿Cuánta variedad tienen? Lo acaba de mencionar Aldo, ¿no? El número de especies distintas de bacterias en el ser humano. Después de ponerte un antibiótico, se te depletan las bacterias y tú eres tan saludable como el número de bacterias y la cantidad de bacterias que tengas, las benéficas, porque si no tienes suficientes benéficas, te vas a enfermar de lo que sea, porque son el sistema inmune. Y bueno, otros animales, en el sentido de que haya otros animales como gorriones, que haya como perdices, que haya pumas, osos grizzlies, hablaban ayer el de Rancho Terrenates. Y aquí es lo mismo, cuánta socialización tenemos, qué grupo de amigos, con quién convivimos, quién nosotros pueden llegar a nuestra vida, es lo mismo. Hay muchísimas, de estas son simplemente algunas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales causas de la enfermedad? Las personas que creamos o que veamos esto que está del lado derecho, con respeto para algunas personas, si es que hay alguien aquí que ya sea vegano, con todo respeto, pero esto es una atrocidad, ¿no? O sea, esto es algo terrible, es un gesto muy noble de algunas personas que tienen determinada información por hacer algo más saludable. Es más saludable que una carne de ganadería convencional, una carne de un animal que vivió enclaustrado, que vivió hacinado, que vivió solamente en la loca, que es lodo más caca, que no tiene nada de vitalidad. Desde luego que sí es más saludable un Beyond Burger que esa carne que esa hamburguesa de esa carne de ese animal, absolutamente sí, pero en ganadería regenerativa estamos muchísimos cientos de años de miles luz arriba de eso. Entonces, esto es, es un ejemplo que puse aquí, ¿no? ¿Qué es las principales causas? Desde luego el estrés a corto plazo,
te salva de morirte, te hace que te quites de que una vaca te patee o que algún toro te quiera embestir o que un coche te vaya a atropellar o que te vayas a caer y entonces caigas directo de cara, ¿no? Eso sí nos salva. El estrés a largo plazo, la inflamación de bajo grado es la que mata. Toxinas en el aire, toxinas en los animales, ¿no? Aquí están los que deciden o todavía están dándoles hormonas y dándoles, ¿cómo se llama? Aceleradores de crecimiento, ¿no? Bueno, hormonas y antibióticos, pues todos esos existen los restos en los alimentos que consumen los humanos y están ahí como toxinas, ¿no? Un alimento, como lo puse aquí, es algo que realmente nutre, es un nutrimento. La ganadería regenerativa aquí sí no tiene esquinas, es 100%. Esto es algo que por eso yo les digo, voy a hacer un esfuerzo muy particular por llevar esos animales o facilitar o ver con quién hay que hablar, a quién hay que decirle. Afortunadamente estoy en MRR, en el chat. Les agradezco muchísimo porque hay que ver, o sea, un chef apasionado de esta cocina, que conozca de cocciones naturales, de cocciones prehispánicas, de cocciones saludables del animal para mantener toda su nutrición. Es de verdad una terapia, algo terapéutico muy bueno, los animales que ustedes tienen. Quiero que se den cuenta de eso, ¿no? Si un mensaje puedo dejar es que lo que ustedes están criando como ganaderos en ganadería regenerativa es mucho más útil que cualquier farmacéutico. Es algo mucho más noble, con muchísimo mejor energía y que puede sanar muchísimo más. Y ahí está en la prueba en Estados Unidos el doctor Paul Saladino, lo que hace Joel Salatin, lo que hace no me acuerdo cómo se llama el señor de hay unas granjas, una familia ganadera en Atlanta, White Oak Pastures. Ellos llevan también como 3 o 4 generaciones haciendo ganadería que evolucionó. Primero fue regenerativa natural, como era a principios del siglo antepasado. Después evolucionó a la convencional industrializada y ahora otra vez está haciéndose más consciente, ¿no? Bueno, infecciones, ya lo sabemos. Hoy en día las infecciones y los alergenos dependen qué tanto daño nos hagan de la cantidad de estrés con la que vive el animal. Muchas veces aquí yo puedo ver que los animales están tranquilos, están serenos, puede atravesar un niño en medio de ellos corriendo y no va a pasar nada, o sea, las vacas lo van a entender. En otros lugares en donde se ven las vacas estresadas, deprisa, en donde, como decían, la migración de potrero a potrero habla mucho de eso, pues aquí es igual, ¿no? Y en la medida en la que nosotros como humanos estemos saludables de nuestro sistema inmune, esto nos va a afectar o no. Digamos que el principal y más terrible, más tóxico y nocivo, que aquí no le pude borrar el bien, pero es el plato del mal comer. Se ha confundido Secretaría de Salud durante muchos años y no, es el plato del mal comer, no del bien comer. Entonces, no dejemos que nos confundan. Y bueno, de ahí, eso se hizo en el 2005. Para el 2006 el país estaba muy diabético, diabetes y obesidad al por mayor. En el 2012 no solo no mejoró, sino empeoró. Y en el 2012 tampoco mejoró, volvió a empeorar. Entonces el plato, pues no es del bien comer, ¿no? La trascendencia, que es lo que les estoy tratando de plasmar. O sea, para un médico que se ocupa de la salud de los seres humanos, en la foto que está aquí a su derecha es precisamente terapia, es precisamente nutrición, es precisamente cura. Eso es. Hay gente que ya lo pone en cápsulas, unos australianos que se llaman Ancestral Supplements, ya lo pone en cápsulas. Alguien, por favor, hay que hacerlo. Yo creo que puede ser algo sumamente rentable. Entonces, invito a que alguien aquí, yo si tuviera el dinero ya lo haría, nada más necesitamos un inversor. Bueno, un componente fundamental de la nutrición, porque la nutrición no es solo lo alimentario, pero es muy importante, y ahí sobre todo con mayúsculas la parte terapéutica. ¿Qué es lo más importante? La calidad. La calidad es lo más importante en el alimento y aquí pues deja muy poco espacio a no tener calidad la ganadería regenerativa.
No sé cuántos de ustedes terminen a sus animales, pero deberíamos de, o como gobierno o como personas, pedir que los ganaderos que tienen en tan buen estado sus tierras y sus animales lleven, tratar de tener toda la cadena de producir su alimento. Si no comen sus animales, cómanlos. Debe de estar delicioso. Chequen cómo sabe si ese año salió más zacate o menos zacate, si comieron de este mezquite o de este otro árbol. Prueben la carne, invítenme y yo la verdad es que hago un homenaje ahí, porque comer así es, pues además de delicioso, es maravilloso y terapéutico, ¿no? Hay que apoyar la crianza regenerativa y pues, hacer un escuadrón de gente, de doctores, de chefs, de nutriólogos y desde luego de ganaderos que estén en esto, ¿no? Apoyando y ser, como yo digo, soy defensor y promotor acérrimo de la ganadería regenerativa y más después de lo que he visto este fin de semana, ¿no? Hoy en día no existe, si alguien les ha dicho y han satanizado la carne y el colesterol a llenar, es falso, es una mentira muy terrible. No existe prueba, estudio, experimento controlado y serio que demuestre que el consumo de animales es malo o que el retiro de la carne es bueno. En un estudio serio, en un experimento, en un randomized control trial, no hay una evidencia. Cuando se tiene carne de ganadería regenerativa, sucede lo contrario, mejora. Depende de los malos hábitos de la persona, no del animal. No permitir que nos hagan sentir mal por esto, al contrario, es una profesión sumamente loable y más de lo que he visto ahora, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente enamora, gracias a todos por lo que están haciendo. La ganadería regenerativa merece ser mucho más y sobre todo mucho más conocida como una potente herramienta para sanar. Aquí lo puse, es lo que he dicho, o sea, sana el ambiente, sana en todos los niveles del ecosistema, desde la microflora en el suelo hasta el ambiente, reparar la capa de ozono, emitir menos gases de efecto invernadero, tener una huella de carbono negativo, un sinfín de cosas que ahorita por tiempo no las voy a poder mencionar, pero bueno, aquí es donde realmente empieza. Como yo lo dije, el punto último de la raíz, lo más noble, lo más consciente, es la ganadería regenerativa, porque ahí inicia el ciclo de salud. Ahí es donde realmente empiezas a detener, a través del alimento, a través del nutrimento, es como empiezas a detener la enfermedad y como brindas la salud a todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son estos cuentos? ¿Cuáles son estos embustes que nos han puesto? Había imágenes, si se meten healthy tabaco en internet, salen mujeres embarazadas fumando. Se podía fumar en los aviones, fumaban los doctores porque era cool y era saludable. Habían anuncios con bebés de tabaco. Eso es irreal hoy en día, ¿no? El tabaco no hacía daño. La sal provoca hipertensión, otro falsísimo. La hipertensión se da por la retención de agua si uno come carbohidratos. Chequen a los doctores que después, si alguien quiere la información, el doctor Ted Baker, el doctor Paul Saladino, el doctor, Mike Motzel, hay varios ahí que son, y solamente son carnívoros, ni siquiera omnívoros, y son magros y ultra saludables. La grasa saturada provoca enfermedad cardiovascular, digo, no hay algo más lamentable y triste que esto. No está dada por la grasa saturada ni por el colesterol, está dada por el consumo de carbohidratos procesados, el consumo de carbohidratos que vienen de semillas, OGMs y semillas de este tipo. Vegano no tiene nada de malo, no tengo nada en contra de ellos, pero ayuda al planeta, pues bueno, si es algo regenerativo, si es una horticultura regenerativa, sí le va a ayudar, igualito que la ganadería regenerativa. No creo que más, porque la ganadería contempla animales y los animales son absolutamente indispensables para un campo sano. Cualquier vegetal que queremos plantar depende de animales, siempre. Este es un libro fabuloso. Si tienen alguna duda sobre el sodio en el ser humano, no depende del sodio, y aquí hay cualquier cantidad de evidencia, cientos de artículos científicos que nos pone James D. Nicolantonio. Es fabuloso este libro. Es una mentira, no provocan infartos, no aumenta la mortalidad cardiovascular, la reducen los infartos. No solo no son malas, son buenas. Ahí está el Minnesota Coronary Experiment. Todo esto se los puedo compartir con pasión y con muchísimo gusto.
Aquí está, el revire que hizo en el 2015 se desatanizó en USDA la grasa saturada y el colesterol. Aunque sigue ahí, ¿no? Todavía no lo quitan totalmente de la lista negra, pero bueno. Repitan conmigo, las grasas saturadas y el colesterol no causan enfermedades cardiovasculares. Es un mito, es un embuste y depende de muchas otras cosas. No de un consumo de animales regenerativos. ¿Qué es lo importante? La fuente. Aquí está la Diana Cazadora, que está en una fuente, en la Ciudad de México. La fuente es lo más importante. De ahí que unas salchichas sean otras salchichas, ¿no? Estas salchichas son increíblemente venenosas o nada saludables y estas son mucho más saludables. Si no son lo más, sí son mucho más saludables, ¿no? Saludo a Alonso Parada de Sabio. ¿Por qué no todos se enferman? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Puedes tener el consumo de cabo a rabo, ¿no? Consumir las vísceras. Si no venden las vísceras, necesitamos llevar la difusión de que las vísceras son mega saludables. Lo más saludable del animal son las vísceras. Tienen vitaminas, minerales y mucho más nutrimentos que la carne. Estamos muy acostumbrados a la carne porque es lo que se ha vendido en el último siglo, pero lo más lleno de nutrientes son las vísceras, los tejidos blandos también. ¿Qué métodos de cocción? Lo que les decía, ¿no? Si es una persona que come sin pesticidas, sin residuos de hormonas, sin antibióticos, sin OGMs, sin cereales y comiendo ocasionalmente algunos cereales, con buena cantidad de vitaminas y minerales, ya sea con las verduras o las frutas o las vísceras o en suplementos, fabuloso, no se va a enfermar. ¿Qué necesitamos? Alimentos que entren en esta categoría de lo que acabo de dar. Vitaminas y minerales que pueden venir de muy distintas fuentes, no solo vienen de los vegetales y de los... Esa es la mejor fuente, debemos de consumir eso, yo sí lo apoyo, yo no soy totalmente carnívoro porque además me hace un poco aburrido y me gustan los vegetales y las frutas, pero también lo dan los vísceras. Luz, agua, aire, tierra, literalmente, fuego, todo esto que son los 5 o 4 elementos básicos, ¿no? Movernos, descansar bien, no es lo mismo estar dormidos que estar descansando, es bien importante y ahí viene una serie de desbalances y desajustes inmensos para el ser humano. Mientras más se perturbe lo natural, menos salud se va a tener, ¿no? Relaciones personales saludables, ya lo había dicho, ¿no? Y como ser humano, y esto los animales no lo hacen, pero como ser humano, y creo que todos los que están aquí en ganadería regenerativa, si estás ante un proyecto de vida, determinado plazo, si no tienes metas y objetivos, es mucho más difícil, ¿no? Que la armes. ¿Qué es un complemento ideal? Aquí están todas las hierbas, la albahaca, el eneldo, los pimientos, chile, paprika, vaya, todo lo que está aquí. Y por supuesto, los órganos. ¿Cuáles? Todos. O sea, si queremos estar sanos, hay que comer estos, idealmente que sean hervidos, pochados, asados, en barbacoa, que es como se hacía antes, y no que estén totalmente súper fritos, ¿no? En estos aceites vegetales, que es ridículo, ¿no? Si tenemos acceso a la grasa saludable del animal, utilizar esa, ¿no? Pero todos los que están aquí, hay que comerlos, hay que disfrutarlos. Si no los comen, yo invítenme a hacer un video y hacemos un video que jale gente para que la gente los empiece a comprar. Necesitamos fomentar esa tradición de nuevo. Como ya lo había dicho, no podemos tratar el problema, hay que prevenir el problema, ¿no? Se están tratando las causas o los síntomas. Absolutamente ganadería regenerativa y medicina funcional tratan las causas raíz, ¿no? Van a lo que está hasta abajo en vez de estar tapando, ¿no? Una cosa es fácil, es muchísimo más fácil, pero no requiere de talento ni le imprime ese amor y esa calidad y esa altísima vibración al animal y al campo, ¿no? ¿Es realmente una enfermedad o es simplemente este desbalance que le quisieron poner un nombre? Y realmente si se hacen estos manejos, si se contempla todo lo que ustedes hacen en ganadería regenerativa, se cura, se quita. No se curan con medicamentos, se curan con buenos manejos de medicina, de muchas otras cosas. Algunas veces se utilizan las medicinas, pero no es así. Aquí está la medicina tradicional
y van a seguir trapeando y van a dejar abierto el grifo, ¿no? Esto explica muchísimas cosas. Así es la ganadería convencional también. Nosotros tenemos este potencial enorme, inmenso, de cambiar, de apagar los genes inflamatorios y de prender los genes antiinflamatorios. Eso es per se la nutrigenómica. Alterar con el alimento la evolución de una enfermedad, de un cáncer, de una enfermedad inflamatoria como artritis reumatoide, como Alzheimer, como Parkinson, como diabetes, como obesidad, como enfermedades de los lípidos, simple y llanamente con la calidad del animal que nos llevemos, como los que ustedes crían. O sea, de verdad yo quiero yo ya tengo nuevas marcas de fármacos que son ranchos regenerativos, ¿no? Esto es para precisamente prender y apagar genes inflamatorios y o antiinflamatorios, ¿no? Estos son solamente unas reflexiones, ¿no? Se gasta un 20% en el disease care, ¿no? En el sistema de enfermedad. Ojalá se gastara ese dinero en el verdadero sistema de salud, en la ganadería regenerativa, en el estímulo a la ganadería regenerativa. No conozco gubernamentalmente qué se está haciendo. Me encantaría saberlo para yo poder decirlo y aplaudirlo o pedir que se haga más. 80% de esto es gastado en enfermedades crónico-degenerativas que son 100% prevenibles con la alimentación simplemente. Yo así curo, muchas veces no les doy nada, les retiro medicamentos y se cura el 100% de la gente. 80% de este 80% es generado por problemas relacionados con la alimentación. Aquí está, o sea, esto ustedes tienen, no sé si se habían dado cuenta o ya se los habían dicho así, pero tenemos en la ganadería regenerativa un potencial gigante, terapéutico enorme. Perdón que lo diga tantas veces, pero es muy, muy apasionante porque es enorme. 1 de cada 4 dólares se gasta en Medicare. La investigación nutricia, 1.5 billones al año. La investigación en Big Pharma, 60 billones. Publicidad en dulces, 5 billones. Venta de dulces, 50. ¿Qué hay que copiar de la industria farmacéutica y de las grandes productores de alimentos? El marketing. Ahí sí hay que llevar a los de Coca-Cola y a los de Bimbo y a los de todas estas basureras, perdón sin ofender a nadie, a copiar su marketing, a copiar su distribución, por supuesto, pero el mejor producto lo tienen ustedes, el mejor, absolutamente, y por mucho. Y bueno, aquí hay o sea, están en la cama los de las compañías de alimentos con los de la Asociación de Diabetes del Corazón, de la USDA y todo esto, ¿no? Lo sabemos. El lobbying es inmenso. Estas son algunas recomendaciones bibliográficas. Son libros que afortunadamente he tenido el placer de leer y deleitarme. Todavía no acabo el Carnivore Code, pero está muy bueno y trae muchísima evidencia todos. Estos son otros. Food Fix es particularmente un libro muy bien hecho que habla muy holísticamente de la medicina funcional y muy vinculado a la ganadería regenerativa. Para mí es un sensei este señor, Mark Hyman, es una persona muy, muy estudiada y un genio en esto. Nuevamente, muchísimas gracias y creo que terminé a tiempo. No sé si tenemos tiempo de preguntas o si no, pero bueno, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante la conferencia. Yo creo que sí tenemos alguna pregunta, ¿no, Diana? Es que te quitamos tiempo al anterior presentación, entonces te lo vamos a reponer con preguntas. Diana, ¿tienes alguna? Pues fíjate que tengo comentarios nada más. Estaba la gente, yo creo que muy, muy interesada en escuchar lo que nos tenías que decir, doctor, porque tengo puros comentarios que excelente la ponencia, puntos muy buenos que acabas de mencionar. Hay alguien que dice que deberíamos invitar a algún chef reconocido. Sí. Dice que conozco sobre este tema y que puede ser una gran vía para promover el consumo de estos productos. Aquí nos compartieron el enlace a suplementos ancestrales y que un excelente tema, que nunca escuché a nadie hablar de esta manera. Felicidades. ¿Qué más? Pues la verdad es que puros comentarios muy agradables. ¿Cómo puedo buscar médicos en mi zona
o bajo qué nombre los puedo buscar? Que se dediquen a la medicina funcional, supongo. Pues sí, lo puedes buscar como médico funcional. Habemos desafortunadamente pocos. Yo creo que es como la ganadería y la ganadería regenerativa. Todavía quizás seamos pocos. Yo pensé que eran infinitamente menos y aquí me doy cuenta con muchísimo gusto que son muchos más. Los ganaderos regenerativos y la gente que está consciente de hacer ese cambio. Pero en medicina no es tan común, desafortunadamente. No conozco, sé que hay gente en Monterrey, sé que hay gente en Baja California Norte, cerca de Tijuana, que hace buena medicina funcional. Sé que hay gente en Sonora y bueno, en el Bajío y en algunos otros estados. Conozco algunos, les puedo averiguar si me contactan. Por favor, tomen mi teléfono, tomen mis datos, tomen mi mail, síganme en DR Diego MC en Instagram y estoy para servirles con mucho gusto, de verdad, y nuevamente gracias totales por lo que ustedes hacen. Gracias por el espacio. ¿Cómo empezar a corregir la alimentación de nuestros hijos? Pregunta alguien. Empezando a corregir la de uno, porque somos el ejemplo. El ejemplo. Entonces, con mucho gusto yo les doy la asesoría, no va a ser de ganadería regenerativa, yo les doy la asesoría, la consulta médica, para ver qué cosas pueden incluir y qué cosas pueden quitar. Y de ahí, pues empieza a ser algo sencillo, que sea llevadero, que se adapta a su estilo de vida lo más posible y a su bolsillo, y que empiecen a transformar su salud. De entrada, teniendo esto, y si ustedes pueden consumir sus animales, es un avance enorme. Así es, doctor. Pues sí, aquí nos recuerdan la frase de que somos lo que comemos. Entonces, pues, yo creo entonces. Muy interesante todo. Aquí alguien nos dice que nos voló cabezas. Entonces, la gente muy interesada en el tema, qué bueno, se logró el objetivo y pues yo muy agradecida, doctor, con todo lo que nos comentó. Muchas gracias. Y yo creo que sí, doctor, cortamos pues, por ahora. También muchas gracias. Fíjate que en estas conferencias del MRR, en cada evento tenemos a un ponente así de este tipo, algo social. Y en esta ocasión, pues, excelente, ¿verdad? Rompiste muchos paradigmas y nos llenaste de conocimiento muy nuevo. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes. Los compañeros que todavía están, recuerden que al final vamos a tener abierto o activar los micrófonos para comentarios y ese tipo de cosas. Y por lo pronto volvemos otra vez a darnos de baja y inmediatamente nos conectamos para la cuarta y última presentación. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego.